Damos la bienvenida al sociólogo Marco Zalamea para hacer un análisis sobre las elecciones. Aún faltan 11 días para que se cierre el proceso de inscripciones. Muy pocos lo han hecho en el país, sobre todo para las principales dignidades de alcalde y prefecto. Aquí en la ciudad de Cuenca hay un panorama un tanto oscuro. Le damos la bienvenida Marco. Hay binomios que estaban listos para presentarse, binomios por así decirlo, de alcalde y prefecto, pero que luego se rompieron. Partidos como Pachacuti que tuvieron unos procesos internos un tanto confusos. En Pachacuti hay incluso una acción de protección de la persona que supuestamente fue elegido en estas elecciones primarias, Felipe Delgado. En Renace se ha dicho que en esta semana se decidirá quién mismo es el candidato a alcalde, y hay candidatos y candidatas sobre las que posiblemente habrá impugnaciones. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este panorama un tanto incierto que aún se vive en cuanto a candidaturas para las principales dignidades en la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay. Buenos días, Gustavo. Bueno, realmente no me sorprende lo que se da en estos días previos a la finalización del proceso de inscripción, que me parece que es el día 22 de septiembre. Nuestra política siempre está prácticamente plasmada de vericuetos, de alianzas que se hacen, que se deshacen, de candidaturas que se lanzan, pero luego son retiradas, de acuerdo a la dinámica de los propios conflictos internos, de los conflictos intestinos que viven las organizaciones políticas. Y esto es parte de la crisis del sistema político partidista en el Ecuador, amén de que también tenemos una cultura política plagada de figurismo, de oportunismo, de arribismo, de nihilismo. Nuestra política ya no se mueve por los principios, por los ideales, por los proyectos ideológicos. Básicamente son ambiciones personales, ambiciones de grupo. Y en este sentido, pues, la propia cantidad de candidaturas para la alcaldía y la prefectura revela precisamente de que no son posiciones ideológicas las que dinamizan particularmente pues las elecciones locales. Y de aquí hasta el 22 de septiembre pues pueden pasar muchas cosas. No obstante lo cual hay que aclarar, Gustavo, que se produjeron ya elecciones primarias y eso supone pues ya legalmente que se planteó públicamente pues cuáles serían los candidatos, cuáles serían las candidaturas. De tal suerte que no pueden haber tampoco cambios drásticos. De pronto Marco, alguien que no fue electo en primarias para cierta dignidad naciendo. Un dato puntual nada más. El plazo finaliza el 20 de septiembre exactamente a las 18 horas. Bueno, entonces tenemos 2 días menos en relación a lo que estaba pensando, Gustavo, para que los partidos terminen de hacer sus definiciones pues y consolidar aquellas candidaturas que supuestamente pues fueron planteadas en las elecciones primarias. Digo supuestamente porque generalmente las primarias no son sino actos formales y no dinámicas democráticas al interior de las organizaciones políticas. Marco, muy buenos días. Quizás uno de los temas que vale la pena analizar en este proceso de elecciones seccionales y los precandidatos y precandidatas que hemos visto en estos días es que no hay un componente esencial que les logre diferenciar. Y esto pasa por la conformación de los movimientos, por la ideología de los movimientos, más que por las propuestas. Vemos que la gente que estuvo con Palacios ahora está con Renace, la gente que estuvo con Renace ahora está con el movimiento del actual alcalde, lo mismo con Democracia Sí, que en su momento aprobó a Palacios, ahora está apoyando a otros candidatos. En definitiva, vemos una mezcolanza o una mezcla ahí de estos movimientos con diferentes candidatos que se han ido simplemente moviendo y se han ido acomodando. Es muy difícil para los electores encontrar una diferencia o qué hace que marque la diferencia entre estos candidatos que lo único que han hecho en definitiva es moverse entre los diferentes movimientos. Bueno, esto es parte del proceso que termina desgastando la credibilidad de la política y la credibilidad de los propios políticos, obviamente con excepciones que siempre han existido y siempre existirán. El comportamiento político es maquiavélico, no importan los principios, no importan los medios, lo fundamental es llegar al fin, que es la conquista del poder local, en este caso. Y en ese contexto, pues hemos visto a organizaciones políticas convertidas prácticamente en tiendas de alquiler de camisetas políticas.
Para aquellos que sobre todo su mayor hoja de vida ha estado plasmada de cambios constantes y permanentes de movimientos políticos, hay personajes que ya han pasado por 6, 7, 8, u otros que hace pocos años se les veía como a lo mejor personajes que podían renovar la política, que han seguido prácticamente ese mismo itinerario camisetero, de un lugar a otro, de un partido a otro, y partidos que incluso también llaman a distintos personajes para que sean sus candidatos, sin importar la ideología que tengan. Es decir, si hubieran aquí elecciones basadas en la ideología, no deberíamos tener más de 5 candidaturas. Estoy hablando, por ejemplo, de las grandes tendencias, derecha, centro, izquierda, y si uno establece matices, pues podría establecerse una centro, izquierda y centro, derecha, pero no hay movimientos políticos y expresión de candidaturas en base a definiciones ideológicas, ni siquiera las programáticas. ¿Cuáles son los planes de ciudad? ¿Cuáles son los proyectos de provincia que tienen los distintos candidatos y candidatas? En eventos electorales anteriores siempre se ha preguntado esto, pero las respuestas más bien han tratado de ser sustituidas por los grandes procesos demagógicos del ofertismo político electoral, ofertas grandilocuentes que finalmente no se cumplen. Y vemos cómo quienes fueron personajes que decían ser contestatarios de la política tradicional, que venían de fuera de la política, los famosos outsiders, ¿no es cierto?, que llegaron a la prefectura y a la alcaldía, repetir después las mismas viejas prácticas de la política tradicional. Por eso mismo es que la gente poco a poco ve que no tiene mayores opciones para el próximo evento electoral, salvo quizás por ahí algún caso excepcional que podría presentarse, ¿no? ¿Cuáles son las normas exactamente y qué importancia tienen estas elecciones primarias? Pues parece que en realidad, más allá de lo que ya sucedió, cualquier persona podría ser eventualmente nominada candidata, y una serie de normas en las cuales se posibilita incluso la renuncia de quienes fueron ya nominados. Bueno, las normas hablan de una democracia interna, no se establecen específicamente los mecanismos para viabilizar esos procesos llamados democráticos internos, que podría ser, digamos, una elección directa, incluso con padrón, donde podrían participar primero los miembros, los simpatizantes, militantes inscritos en el padrón de las organizaciones políticas, pero también podrían darse procesos con una participación más amplia, es decir, un llamamiento amplio para que los ciudadanos participen en las elecciones internas de un partido o una organización. Yo me refería más bien a, una vez ya elegidos como precandidatos, ¿qué normas rigen? Otras personas que no hayan resultado ungidos con esta calidad de precandidatos pueden eventualmente acceder a una candidatura, porque parece que eso se va a dar. Se supone, Gustavo, y yo no manejo exactamente el derecho electoral, que las elecciones primarias lo que hacen es consagrar, ¿no es cierto?, y legalizar ciertas precandidaturas, porque son candidaturas del momento que se inscriban. Por lo tanto, si es que la decisión de la democracia interna, entre comillas, ha sido para que determinada persona vaya a cierta candidatura, no se puede, pues, sin pasar por el proceso de primarias, coger a alguien y decir, venga y sea candidato, alguien que no fue electo en elecciones primarias. Eso no es posible. Caso contrario, pues, simplemente no habría el proceso de elecciones primarias, ni habría el cronograma que estableció hasta cierta fecha límite precisamente la posibilidad de las elecciones primarias, incluso de las propias alianzas. Recordemos que hubo también una fecha tope para poder legalizar las alianzas entre las distintas organizaciones, de tal manera que si es que eso no se produjo, pues este momento no pueden establecerse alianzas si es que no se inscribió ese tipo de alianzas en el órgano electoral respectivo. La candidata del Movimiento Amigo, Carmen Íñiguez, que se retira el día de ayer, una de las cosas que dice es: los dueños de los partidos políticos hacen lo que ellos quieren. Es que realmente está diciendo algo que corresponde a la realidad. Las organizaciones políticas, más que partidos, son más bien organizaciones fundamentalmente electorales o electoreras, máquinas electorales, clubes electorales que se dinamizan solamente al calor de los procesos electorales. Y son organizaciones que funcionan bajo la batuta, pues, de alguien que se cree dueño o se cree gerente propietario
de estas organizaciones. Esa es la crisis de la política y del sistema político que se vive en el Ecuador, sin la esperanza de que a nivel nacional pues el sistema político pueda ser reestructurado, refundado, reorientado para convertirse en organizaciones que cumplan su rol fundamental y básico. ¿Cuál es? El de ser intermediarios entre la sociedad y el Estado, entre la sociedad civil y la sociedad política. Creo que esto es parte de la crisis institucional que está viviendo el propio país, el propio Ecuador, una crisis del Estado en sus distintas instancias del poder público, partidos políticos, sistema parlamentario, ejecutivo, órganos jurisdiccionales, órganos electorales, etcétera. Entonces estamos en una crisis prácticamente que está muy cercana a lo que sería un estado de anomia política. Para hablar de una de las coaliciones en la cual está el Partido Socialista, partido que usted lo conoce, que entendemos, usted fue afiliado hace algunos años al socialismo, ha pasado mucha agua bajo el puente, en realidad el socialismo, no sé si podemos hablar de un solo socialismo incluso en Ecuador. ¿Cómo ve esa coalición Renace, Somos Agua, que no tiene un reconocimiento oficial, y socialismo? Bueno, primero, la última vez que conversamos sobre este tema, Gustavo, usted me preguntaba sobre Yacu Pérez. Yo le decía de manera tajante que Yacu Pérez no iba a ser candidato absolutamente a ninguna dignidad provincial o local, porque su aspiración era ser candidato a la presidencia de la República, y eso efectivamente se ha cumplido. No hace falta ser brujos. No se ha cumplido, no se ha cumplido. Yacu Pérez fue nominado para concejal, entendemos, por esta coalición justamente, y esta coalición en esta semana está decidiendo quién va a ser el candidato más allá de la prenominación de Jefferson Pérez. Bueno, a Yacu Pérez no le han elegido como precandidato ni alcalde ni a prefecto por esta coalición, Gustavo. Y lo de la concejalía no es más sino un diversionismo ideológico, ¿no? Finalmente no será candidato a nada, él va a ser candidato en el 2025. Respecto a la alianza como tal, bueno, por el tema del Partido Socialista, yo dejé el Partido Socialista, le comenté creo que alguna vez en 1996, cuando el Partido Socialista, pues dejando de lado sus principios ideológicos, decidió apoyar en la segunda vuelta al representante del populismo oligárquico, Abdalá Bucaram. Desde esa época hasta ahora, pues yo dejé la política, ya no soy militante político, soy un académico que haga análisis político, es decir, desde esa época me he jubilado prácticamente de la vida política, soy un ex político, y el Partido Socialista, lastimosamente, quizás es la prueba más fidedigna de cuánta descomposición pueden tener los partidos en términos de dejar de lado sus referentes ideológicos, sus principios. Hoy tenemos al Partido Socialista auspiciando a un candidato de extrema derecha en Quito para la alcaldía, el señor Freile. Tenemos acá, entiendo, auspiciando a alguien que nunca ha sido socialista, que estuvo en Alianza País primero, luego estuvo colaborando con el morenismo. Y entiendo que en otras provincias también, pues, la expresión de esta descomposición hace que estén auspiciando candidatos que no tienen nada que ver con la ideología que en su momento profesó este partido, fundado en 1926, es decir, era un partido prácticamente casi centenario. Sobre la alianza mismo, creo que eso fue lo que se aprobó en primarias, la alianza Renace con Somos Agua, no reconocido todavía legalmente como partido, y el Partido Socialista. Usted decía una información, Gustavo, de que posiblemente Jefferson Pérez declinaría finalmente su candidatura. Entiendo que están corriéndose encuestas, pues viendo no si hay la factibilidad o posibilidad. Yo creo personalmente que Pérez obtuvo, hay que recordarlo, en el evento electoral anterior de 2019, el 24% de apoyo. Si es que eso se mantuviese como una votación cautiva, él tendría la opción de pelear la alcaldía de Cuenca. Entonces habrá que ver si finalmente desiste o se consagra pues lo que ya se aprobó en sus propias elecciones primarias, ¿no? Su candidatura a la alcaldía. Sí, hasta donde conocemos, esta es justamente una de las coaliciones en las cuales puede haber aún sorpresas. Se está decidiendo en esta semana. Quisiéramos también su opinión sobre políticos que han estado con una omnipresencia en los últimos años en la política local. Paul Carrasco, que ahora aspira a la alcaldía con el auspicio de Creo, Marcelo Cabrera a la prefectura.
y pongamos también allí a quien ostenta hasta el momento la alcaldía de Cuenca, Pedro Palacios, que busca la reelección. ¿Qué posibilidades ve usted para estos tres políticos? Bueno, yo quisiera decirle aquí, Gustavo, de que hace 3 años y medio, en febrero de 2019, la gente cansada de la política tradicional, de los políticos tradicionales, sus peleas, sus conflictos, sus riñas, optó por dar la oportunidad a un personaje nuevo, venido de fuera de la política, un advenedizo, un recién llegado, de esto que se conoce como los outsiders. Y outsider que precisamente por eso mismo llegó a triunfar como alcalde de Cuenca, ¿no? en la ley electoral. Sin embargo, hoy, debido a esa descomposición de los políticos también, que ha manifestado ya en su ejecutoria pues el incumplimiento de ofertas, ese es la principal, digamos, el principal cuestionamiento que se hace al propio alcalde actual, y al existir personajes, digamos, con ciertas resistencias de la política tradicional, con apoyos pero también con cuestionamientos, como el caso de Paul Carrasco, el tema de Marcelo Cabrera, que no obstante su buena intención de querer servir a la SUAY, a Cuenca como ministro, pues finalmente la gente cuestiona que no ayudó a resolver el problema de la vialidad. Entonces yo creo que la gente otra vez volcaría su atención, su mirada, a ver la posibilidad de apoyar a figuras nuevas. Quién sabe, a figuras que también vienen de fuera de la política. Entonces por ahí podría conducirse el comportamiento político electoral, lo cual podría restar posibilidades precisamente a estos candidatos que usted ha nombrado y que ya son parte de la política tradicional y de los políticos tradicionales, que sufren un gran desgaste, no solamente a nivel de la SUAY, sino a nivel del país. ¿Identifica usted a alguno de los precandidatos o alguna otra persona con posibilidades como un outsider con posibilidades? Bueno, la única persona que podría, digo podría, porque habría que ver la dinámica de los próximos meses, de su propia campaña, que podría eventualmente volver a convertirse en un outsider de este proceso electoral, podría ser el candidato Luca Palanca, ¿no? Alguien que en ciertos sectores es bien visto, precisamente por su labor social, sus campañas solidarias. Eso en un sector de la población es bien visto. Sin embargo, pues otro sector de la población puede considerar que le falta a lo mejor experiencia en la gestión pública. Tendrá que establecer, ¿no es cierto?, un análisis comparativo el electorado respecto a quienes han tenido experiencia pero que eventualmente no han llenado sus expectativas, y a quienes sin tener experiencia a lo mejor pueden exhibir como lo más importante de su vida en lo público el tema de servicio social, como es el caso del candidato o precandidato todavía, Palanca. Porque hay que aquí establecer que la política no solamente tiene que ver con las acciones para la conquista del poder público estatal, en este caso del poder municipal o del poder provincial. La política también puede ser visto como toda acción que busque un beneficio público colectivo, es decir, la política fundamentalmente referida a lo público no estatal, no necesariamente lo público estatal. La experiencia que tendría el señor Palanca sería en lo público no estatal. Entonces, él, si es que puede a lo mejor elaborar un discurso convincente respecto a que lo que él hacía en términos privados, básicamente en base a recursos que son ayuda caritativa de ciertos sectores para sus proyectos, sus procesos, puede hacerlo como política pública y a un nivel mayor desde el gobierno local, pues si logra exhibir una propuesta programática en ese sentido, a lo mejor podría efectivamente pues consolidarse como un outsider. Todo está por verse en todo caso. Señor Palanca, en entrevista con este medio, señaló su certeza de que va a tener impugnaciones por su calidad de doble nacionalidad. En todo caso, veremos qué es lo que pasa. También es parte de las incertidumbres. Quisiéramos terminar con un breve comentario sobre la consulta popular que aparentemente la hará el gobierno. Aún no la concreta, aunque el ministro de Gobierno ayer confirmó además que serían ya no 10, sino posiblemente 12 preguntas que tratarán sobre seguridad nacional, institucionalidad del país, gobernabilidad y algo relacionado también con mejoramiento de economía y empleo. Bueno, distintos temas, ¿no?
temas sobre los cuales muy probablemente la ciudadanía, como siempre, no está debidamente preparada y no votará en función de lo que efectivamente concibe cada una de las preguntas y los impactos que la aprobación de estas puede tener para la dinámica de la gestión gubernamental. Yo quisiera aquí indicar, Gustavo, de que esta ha sido una situación reiteradamente propuesta en la retórica, en los anuncios, hasta ahora concretado, a ver si finalmente se concreta, pero se da la consulta popular. Esta tendría básicamente dos objetivos desde la visión del gobierno, ¿no? Objetivos un poco, digamos, ocultos. Aparentemente el objetivo desde el discurso oficial sería generar una mayor participación ciudadana, es decir, una suerte, digamos, de tributo a la democracia. Sin embargo, tras esto, que no es sino retórico, fundamentalmente el gobierno buscaría relegitimarse. Recordemos que este es un gobierno que goza de una debilísima legitimidad social. Hoy las últimas encuestas hablan de que tiene menos del 20% de aprobación, alrededor de un 80% califica su gestión como mala o muy mala. Entonces, una consulta popular, si que resulta exitosa, pues va a ser un triunfo político para el gobierno. Y eso puede limpiar su imagen y elevar en algo su nivel de legitimidad que requiere como oxígeno político para poder llevar adelante su gestión en casi los próximos 3 años. Y por otro lado, pretendería el gobierno a través de esta consulta generar un distractor ideológico en la población. La población está sumida en una problemática grave en los términos de salud, por ejemplo, de educación, de inseguridad, de desempleo, de migración, de un deterioro de los servicios públicos. En vez de que la gente discuta estos temas fundamentales y exija al gobierno su solución, que hasta ahora no la ha podido hacer, más bien la gente entonces va a estar, ¿no es cierto?, distraída en relación a este tipo de preguntas que no resuelven los problemas de fondo. La institucionalidad no se va a resolver con preguntas de la consulta. El problema del desempleo, el problema de los servicios de salud, no es un tema de consulta, es un tema de gestión pública, es un tema de políticas públicas, es un tema de una adecuada y eficaz gestión del gobierno. Igual el tema, por ejemplo, que se plantearía de la seguridad. La Asamblea Nacional aprobó hace poco ya la ley de uso legítimo de la fuerza, que se decía era necesaria para combatir la inseguridad y la delincuencia. Sin embargo, se van a hacer preguntas en ese sentido. Es un distractor ideológico que no sería la primera vez que se lo use. Gobiernos anteriores ya lo usaron, ¿no? Sin embargo, el gobierno, yo diría, corre el gran riesgo de que esta consulta se transforme en un plebiscito a favor o en contra de su gobierno. Y lo cual sería bastante grave. En el momento en que pierda la consulta, acaba de suceder una consulta en Chile, recuerden ustedes, no obstante que no estuvo directamente involucrado el presidente en este tema que venía desde hace años atrás, sin embargo pierde la consulta y eso debilita la legitimidad del gobierno. Entonces puede ser que a lo mejor resulte un salto al vacío lo que va a hacer el gobierno con la consulta. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias también, Gustavo. Un buen día a usted y a Rosana. Declaraciones del sociólogo Marco Salamea, profesor y analista de la Universidad de Cuenca.